debido a que ellos serán capaces de sanar y de echar fuera demonios justo desde el principio, hoy mismo. Sí, enséñales a los nuevos creyentes con tu propio ejemplo. Felipe desde el principio, y a pesar de que no estaba plenamente instruido, sanó a los enfermos y echó fuera demonios en Samaria. ¿Por qué queremos ser enciclopedias sepulcrales, conociéndolo todo y sabiéndolo todo? Podemos empezar ahora. Si un versículo sabemos, ese es el que aplicamos. ¿Por qué los viejos muchas veces tienen su mente más llena de cochambres y les es más difícil creer? Por todo el condicionamiento que ha sucedido durante su vida. Pero los creyentes nuevos no necesitan ser condicionados y desviados del propósito de Dios. Mostrémosles la palabra limpia. Lo mismo vemos en Jesucristo. Por donde quiera que anduvo, sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios. Jesús no hizo diferencias entre personas y no excluyó a nadie. Sus discípulos y apóstoles también fueron capaces de sanar enfermos y de echar fuera demonios, desde el principio de su llamamiento. El discípulo Ananías obedeció a la revelación específica que Dios le dio. Edificó la creencia de Ananías hasta el punto en el cual Ananías fue a sanar a Pablo como Dios le había manifestado. Dios es el que edificó la creencia de Ananías, y se ve muy claro cómo le mandó la revelación por medio de Jesucristo. Jesucristo habló con Ananías, según recuerdo. Los creyentes de Corintio eran considerados inmaduros o bebés espirituales, porque estaban caminando por los 5 sentidos, mas no manifestando la plenitud del don de Espíritu Santo. Y así hay muchos grupos, y así hay muchas iglesias, como los corintios carnales. Exhortemos a los nuevos creyentes a caminar plenamente por el Espíritu Santo desde el principio, lo cual incluye hacer milagros, expulsar demonios y sanar enfermos. Ellos quizás también tengan algo que enseñarte respecto a cómo usar en la práctica el poder de Dios día tras día. Estudiemos la palabra de una manera horizontal, para aprender de otros a los que Dios les revele, no de una manera vertical en la que todo viene ya pre-evaluado y tal vez ni siquiera funcione porque son doctrinas de hombres. El resultado de ello es que Dios recibirá siempre y primeramente la gloria, y muchos más serán salvos y vendrán al pleno conocimiento de la verdad, y a su vez serán capaces de enseñar y de sanar a otros. Número 8. Observaciones adicionales relacionadas con dones de sanidades de mis antiguas notas. Cuando Dios da la revelación al creyente, deseoso de manifestar milagros y sanidades, él debe de seguir creyendo hasta que el milagro y la sanidad se manifiesten plenamente. Elías debía de creer sostenidamente que no llovería durante 3 años y medio. Jesucristo a veces sanaba gradualmente a los enfermos y no de inmediato, como cuando el ciego requirió que Jesús le siguiera ministrando, mediante ponerle las manos sobre los ojos por segunda vez, pues iba recibiendo y recobrando la vista gradualmente. Al principio del proceso de su sanidad veía a las personas en movimiento, cual si fueran sombras o bultos, cual árboles, dice en Marcos 8:24. Nosotros también hemos de estar confiados de preguntar a las personas cómo se sienten, si han experimentado ciertas mejoras, si ya han sanado, y si no, tal vez sea necesario ministrar u orar de nuevo, si eso es lo que Dios te dice, lo que sea necesario para llevar a cabo las obras que Dios nos ha encomendado. En ese relato vemos que primeramente Jesús escupió en sus ojos y luego puso las manos sobre él. Escupir sobre un enfermo era un orientalismo. Ellos creían que la saliva de un hombre santo tenía el poder de sanar. ¿Cómo supo Jesucristo que el ciego iba a creer al ser sanado de esa forma? Por revelación de Dios. Y porque vio, porque es lo que sintió al ir actuando, casi con forma natural, pudo hacer esas cosas. Es una incorporación, tiene ya el Espíritu en él. Viene natural como respirar. En otra ocasión Jesús le pidió al ciego, al que le puso saliva con lodo en los ojos, que fuera a lavarse la cara antes de manifestar su plena sanidad. Juan 9:7. Nosotros desde luego que no hemos nacido con una mente renovada perfecta como lo hizo Jesucristo. Es decir, Jesucristo nació con una mente renovada perfecta. Y nosotros no hemos andado conservando nuestra mente renovada durante toda nuestra vida como lo hizo Jesucristo. Por lo que quizás requiramos de un uso más frecuente de la oración, la cual muchas veces es necesaria para que tengamos paz o para inspirar paz en la mente de la persona que va a recibir sanidad. Una vez que hemos recibido la revelación de Dios, hemos de dejar de orar y entonces debemos de comenzar a actuar y a dar la orden para que las cosas que nos es necesario llevar a cabo sucedan. Recordemos que es Cristo en nosotros, recordemos lo que Dios ya nos ha dado. Si Dios ya nos ha indicado en su palabra escrita que su voluntad es la de sanar toda dolencia y enfermedad o echar fuera todo demonio,
¿Por qué entonces seguimos pasivos y estáticos y deseamos solamente seguir orando en espera de una respuesta que ya hemos recibido, como lo estaba Moisés al principio antes de cruzar el Mar Rojo? Dios entonces nos ha de estar respondiendo como le respondió a Moisés: muévete, ya te di mi autoridad y mi autoridad para hacerlo. Ya te autoricé, muévete. Dios nos dijo que lo hiciéramos, no que viviéramos orando para lograr la sanidad de otros. Ya tenemos el poder de Dios dentro nuestro, ya tenemos a Cristo en nosotros. El poder para sanar ya está en nuestras manos, hemos de utilizarlo nosotros. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad, tal autoridad a los hombres. Mateo 9:8. La revelación dada en una situación no ha de ser usada como la norma para otras situaciones similares. Por ejemplo, Jesucristo sanó a varios ciegos de muy diversas maneras, lo mismo con varios encamillados o leprosos. Jesús le dijo a otro ciego: puedes irte, por tu fe has sido sanado. Marcos 10:52. Vete, tu fe te ha salvado. Jesucristo necesitaba estar seguro de que este ciego creía para recobrar la vista, ya que le preguntó primeramente: ¿qué deseas que haga por ti? A lo que el ciego respondió: maestro, que recobre la vista. Ese es Bartimeo el ciego. En este caso Jesucristo no necesitó de usar saliva, ni siquiera le tocó. Si Dios no te revela detalles acerca de lo que sucede, ¿por qué no mejor le preguntas directamente a la persona que desea ser sanada por ti? ¿Creen ustedes, dos ciegos, que puedo hacer esto, sanarlos? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen, a la creencia que ustedes tienen. Mateo 9:27-31. En otra ocasión, en vez de expulsar inmediatamente a un demonio que causaba epilepsia, Jesucristo primeramente sostuvo una conversación con el padre del muchacho enfermo. Marcos 9:16-27. Es posible que necesitemos hacer algunas preguntas e investigar algunas cosas antes de ministrar sanidad. Cada situación es diferente. Una y otra vez decimos: no existen leyes o métodos específicos para manifestar Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro perfecto ejemplo, mas ninguno de nosotros es perfecto. Lo mejor que podemos hacer es observar cuidadosamente los ejemplos de sanidades en la Biblia. Algunas veces necesitaremos preguntar algunas cosas debido a que no sabemos qué hacer. Entonces Dios nos ayudará. Dios completa lo que a nosotros nos falta, si es que nosotros estamos haciendo su voluntad. De nuevo vemos cómo Jesucristo tuvo su mente bajo control para no ser influenciado por la situación externa aparente a los cinco sentidos. Jesucristo obedeció a lo que Dios deseaba que se llevara a cabo conforme a su revelación. Era necesario cuestionar al Padre, tener cierta información y específicamente llevar al Padre del poseído al punto de creencia. Durante todo ese tiempo el muchacho se convulsionó epilépticamente bajo la influencia de ese espíritu diabólico. Jesucristo no actuó precipitadamente. Para lograr echar fuera a un demonio necesitamos recibir revelación de Dios conforme nosotros actuamos. Es el andar sincronizado, es el manifestar el don que Dios ya nos ha dado, que se activa bajo el control de nuestra voluntad y es energizado por Dios. Al empezar nosotros a actuar, Dios actúa con nosotros. Esa es la norma que vemos en la Escritura. Dios nos dice qué decir en el momento mismo de la acción. Otro de los actos portentosos y milagrosos de Jesucristo es aquel en el que resucitó a Lázaro. Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Aún Jesús lloró en esa situación. Es posible experimentar emociones, pero no podemos dejar que las emociones se interpongan en nuestro camino. Necesitamos controlar nuestras emociones, las cuales van y vienen, mientras que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces Jesús le agradeció a Dios por escucharle siempre, lo cual indica que Jesucristo sostenía una constante conversación con Dios. Juan 11, 41 y 42. Entonces, y a pesar de que la hermana de Lázaro le indicó a Jesucristo que el cadáver ya estaba apestando por estar sepultado durante 4 días, Juan 11:39, Jesucristo habló con el creyente muerto Lázaro. Lázaro, ven fuera. 3 palabras. Juan 11:43. Dios solamente nos revelará la causa de una enfermedad si eso es necesario. Jesucristo se refiere a una posible causa de enfermedad en un registro. Tus pecados te son perdonados, en Mateo 9:2. Y Jesucristo dice que ya ha orado y llorado en un solo registro también, antes de ministrar sanidad, cuando resucitó a Lázaro. Es decir, que orar y saber las causas no son prerequisitos para sanar a alguien. No hay ningún prerequisito para manifestar el poder de Dios. Ni siquiera el uso del nombre de Jesucristo es necesario, cual si fuera una fórmula obligatoria para hacer milagros, o para sanar, para echar fuera demonios, o para resucitar a alguien, como cuando Pedro resucitó a Tabita sin necesidad de usar el nombre de Jesucristo. Para el uso del poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no hay normas ni regulaciones. Todo depende de la creencia de aquel que manifiesta. Pedro y Juan fueron capaces de sanar a un hombre que no podía caminar.
ya que había nacido tullido o cojo. Ese hombre de más de 40 años era diariamente colocado a la puerta del templo de Jerusalén,